Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Cecilia Tapia y quiero hablarles de las recomendaciones para el estudio de hemocultivos. El hemocultivo es considerado el estándar de oro del diagnóstico de las bacteriemias, una condición grave y de alta mortalidad. Es una causa importante de muerte en el mundo. La letalidad de una infección del torrente sanguíneo es de un 30 a un 70%, dependiendo del cuadro. Estas infecciones pueden estar asociadas a catéter venoso central. Entendemos por bacteremia a la presencia de bacterias en sangre. La bacteremia puede ser sintomática o mínimamente sintomática o producir sepsis y muerte. La bacteremia transitoria puede ser desencadenada por actividades diarias simples como cepillarse los dientes. Estas bacteremias no suelen causar sepsis grave. ¿Cuándo solicitar hemocultivos? Se recomiendan en presencia de fiebre, escalofríos, hipotermia, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia, signos de infección focal, sospecha de sepsis o sospecha de endocarditis. Y se sugiere extraer hemocultivos en casos de signos de meningitis, osteomielitis, pielonefritis, infección intraabdominal, artritis, infecciones graves de piel, neumonía, endocarditis y fiebre de origen desconocido. En niños o ancianos con decaimiento repentino se deben realizar hemocultivos, ya que no siempre muestran signos típicos de bacteremia. Los cultivos de sangre deben ser complementados con muestras de otras localizaciones para identificar el foco del proceso infeccioso. La endocarditis infecciosa es una enfermedad multiorgánica causada por la infección del endocardio por microorganismos, principalmente bacterias. Los factores de riesgo incluyen válvulas cardíacas, material protésico y catéteres permanentes. La mayoría de los casos son causadas por bacterias gram positivas como Streptococcus y Staphylococcus, con un aumento de casos de Staphylococcus sp y Enterococcus sp. Las bacterias gram negativas, como las del grupo HASEC, son responsables del 5% de los casos. Estas son bacterias fastidiosas que cuesta cultivarlas. Hay bacterias difíciles de cultivar, como Coxiella burnetii y Throferima whipplei, que pueden causar endocarditis con hemocultivos negativos. Las bacterias anaerobias y hongos, principalmente cándida, son menos comunes, constituyendo el 1 al 2,5% respectivamente de los hemocultivos positivos. Las endocarditis polimicrobianas son raras y otros microorganismos como Mycobacterias y Cutibacterium acnes han sido reportados como causa. La toma de muestra puede realizarse mediante sistemas abiertos y cerrados, es decir, mediante una jeringa y luego trasvasijar al frasco de hemocultivo o mediante sistemas cerrados como los Venojet, por ejemplo. Los sistemas abiertos tienen más riesgo de contaminación del hemocultivo, mientras que los sistemas al vacío tienen menos riesgo, pero deben manipularse de acuerdo a las condiciones del fabricante, evitando el reflujo del medio al paciente. Los valores de contaminación deben mantenerse bajo el 3% a nivel de laboratorio y es un indicador que usamos mucho en microbiología. Para evitar la contaminación es sumamente importante utilizar una técnica aséptica. Requiere una rigurosa antisepsia del sitio de punción con alcohol al 70%. En el paciente hospitalizado se deben seguir las normas locales de enfermería y se requiere una rigurosa antisepsia de la tapa de la botella del hemocultivo con alcohol al 70%. Para ello es importante contar con manuales de toma de muestra que refuercen estos puntos. En relación al momento de la obtención, es importante obtener 2 o 3 sets de hemocultivos al mismo tiempo de diferentes sitios de punción. Un set de hemocultivo consiste en cultivos obtenidos de una misma punción independientemente del número de viales de hemocultivos que se tomen. Y una serie de hemocultivos es un grupo de hemocultivos relacionados temporalmente con un episodio de bacteremia. Otra forma también de obtener los sets de hemocultivos es obtener 2 o 3 sets en 24 horas separados por 30 a 90 minutos. En cuanto al número de muestras, el volumen de sangre incluido por frasco es sumamente importante, es determinante en la sensibilidad de los cultivos.
Hasta el 40% de los hemocultivos extraídos en adultos son hemocultivos únicos. Hasta el 80% de los hemocultivos obtenidos en adultos y niños se llenan de manera inapropiada. Por eso muchas veces no obtenemos el rendimiento que buscamos. Una muestra aislada tiene una sensibilidad del 80%, mientras que 3 muestras aisladas aumentan la sensibilidad al 95% y 4 muestras a un 99%. El volumen de sangre es crítico, a mayor volumen, mayor sensibilidad. Un ml adicional de sangre aumenta la positividad de un 2 a un 5%. El volumen óptimo en adultos es de 8 a 10 ml por vial. El volumen óptimo pediátrico va de 2 a 4 ml por vial y en neonatos 1 ml por vial y como mínimo 0,5 ml, ya porque a veces no podemos sacar más volumen en esos bebés tan pequeños. Aquí tenemos el set de hemocultivos, donde vemos que un set son 2 viales tomadas de un sitio de punción y una serie son varios sets de hemocultivos. Lo recomendable es paquetizar, es decir, tomar un hemocultivo adulto, uno periférico aerobio y uno periférico anaerobio. El anaerobio, más que permite detectar anaerobio, permite detectar los microorganismos fastidiosos, así que no necesariamente van a aparecer anaerobios en este vial, sino que microorganismos fastidiosos. Y el volumen por frasco va de 2 a 10 ml. El hemocultivo periférico igual debe ser paquetizado y son viales diferentes que vienen señalados para pacientes pediátricos. Tenemos hemocultivos periférico pediátrico 1 y 2 y el volumen por frasco es de 2 a 4 ml. En el neonatal, la verdad es que usamos un hemocultivo periférico neonatal cuyo volumen va de 1 a 2 ml por frasco como máximo, pero como les dije, generalmente podemos tomar de 0,5 a 1 ml por frasco. Cuando nosotros sospechamos infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, debemos solicitar un cultivo de arrastre, pero siempre en conjunto con hemocultivos periféricos. El de arrastre por el catéter debe ser solicitado siempre en conjunto con los dos periféricos, el set de hemocultivos periféricos, porque nos permite comparar si el microorganismo que está circulando es el mismo por una parte y si el vial central se positiviza antes de 2 horas respecto al periférico, y eso hace diagnóstico de ITS-CBC, ¿ya? Por eso es importante pedirlo en conjunto. Los pacientes pediátricos requieren volumen de acuerdo al peso. Acá hay una indicación que se dio hace algunos años, esto va cambiando, pero en general la verdad es que uno tiene que tratar de tomar la mayor cantidad posible en pacientes pediátricos para obtener un mejor rendimiento. El transporte de la muestra requiere que las muestras sean identificadas correctamente, no tapar el código de barra del vial, porque eso nos permite en el equipo poder identificar el vial, enviar inmediatamente las muestras al laboratorio en un tiempo inferior a 2 horas y debemos evaluar la necesidad de contar con incubadores satélites para reducir el tiempo de respuesta sin costo adicional. El diagnóstico de ITS-CBC, como les mencioné previamente, se hace con el tiempo diferencial que relaciona en el fondo el tiempo de positividad que tuvo la botella central versus la periférica. Se extraen muestras de sangre de catéter, que puede ser una o dos, y periférico, 2 sets, es decir, 2 muestras de un lado y 2 muestras de otro. Y la interpretación es que el crecimiento es más rápido en el catéter que en la vía periférica, y eso indica que la infección es en el catéter. Cuando indicamos cultivos de punta de catéter, las guías clínicas recomiendan retirar y enviar el catéter para cultivo solo en caso de sospecha de infección asociada a catéter, en el fondo muy obvia, donde uno ve inflamación alrededor del catéter. Entonces nosotros debemos retirarlo en ese caso y lo mandamos a cultivo. Sin embargo, siempre debemos solicitar 2 sets de hemocultivos periféricos, por la misma razón, para ver si lo que está en el catéter es lo mismo que está circulando
a nivel del cuerpo del paciente. Cuando no podamos solicitar el cultivo de arrastre, que es una técnica no invasiva, debemos retirar el catéter. Pero la verdad es que hay que evitar este procedimiento. En endocarditis infecciosa necesitamos solicitar 3 sets de hemocultivos. Es continua, porque la bacteriemia en este caso es continua y de bajo grado y persiste. Entonces la toma de hemocultivos no necesita estar relacionada con alzas febriles. Por eso se recomienda solicitar estos 3 sets. Y se recomienda un volumen de 10 ml por frasco en adultos para hemocultivos. En endocarditis el mismo microorganismo suele crecer en las botellas y se recomienda interpretar cuidadosamente el aislamiento de microorganismos en pocas botellas. La verdad que tiene que ser representativo el crecimiento en todos los viales para poder hacer diagnóstico de endocarditis. El tiempo de incubación recomendado es de 5 días. La verdad que la mayoría de los hemocultivos se positivizan antes de 5 días, pero en algunos casos, en microorganismos de crecimiento lento, como Cutibacterium agnes, por ejemplo, se puede extender hasta 14 días. Se recomienda hacer subcultivos y tinciones adicionales en caso de hemocultivos negativos, y en pacientes con hemocultivos negativos también se deben utilizar pruebas serológicas porque podría tratarse de microorganismos no cultivables. Los hemocultivos únicos no son efectivos para detectar bacterias y levaduras en sangre. Pueden pasar por alto del 10 al 40% de las bacteremias, con tasas de detección más bajas para ciertos microorganismos, como por ejemplo Pseudomonas, Candida o Enterococcus. Para documentar la eliminación de bacteriemia por Staphylococcus aureus, 2 sets de hemocultivos tienen un mayor valor predictivo negativo que un solo set. Hay que, la verdad, pedir al menos 2 sets. Y obtener un solo set de hemocultivos dificulta distinguir entre contaminación con bacteriemia verdadera. En realidad, el hemocultivo único, incluso en microbiología, se utiliza como un indicador negativo, podríamos decirlo así. La idea es que siempre se tome el set, que son 2 hemocultivos de un sitio, un set y un set de otro sitio anatómico. Los hemocultivos contaminados tienen aislamientos de algunos agentes como Staphylococcus coagulasa negativo, Bacterium, Cutibacterium agnes, que dependiendo del caso a veces pudiera tener relevancia, pero en general se considera contaminante, Corynebacterium, etc. Y pueden ser considerados patógenos al ser aislados de hemocultivos múltiples en pacientes inmunosuprimidos, con dispositivos o con catéter. Y los valores de contaminación, como ya les dije, deben mantenerse bajo el 3%. Existe un sistema que se llama FilmArray, donde podemos nosotros identificar mediante una PCR múltiplex anidada y un análisis de ADN a través de curvas de fusión el panel, o sea, la identificación de varios agentes, varios microorganismos a partir de un hemocultivo positivo y con genes de resistencia. Entonces nos permite tomar conducta clínica de manera rápida en poco tiempo, porque generalmente el hemocultivo, el crecimiento y el aislamiento de la bacteria y la identificación tarda más. La sensibilidad para detectar microorganismos con esta técnica es alrededor de un 96% con una especificidad de un 99%. Se han reportado algunos falsos positivos, pero la verdad es que es una muy buena herramienta y ha tenido un impacto positivo. Los FilmArray han tenido un impacto positivo en los programas PROA. Y se ha demostrado que la interpretación de resultados debe guiar la prescripción óptima de los antimicrobianos. Es decir, nosotros con esos resultados debemos tomar conducta. Y la tecnología de FilmArray combinada con recomendaciones de optimización de antibióticos ha reducido significativamente el tiempo de una terapia óptima. En adultos, la identificación rápida de contaminantes redujo la estancia hospitalaria y ahorró costos. Se ha observado una reducción en el tiempo de la terapia antimicrobiana empírica y la descalación. Ha permitido descalación y la utilidad en PROA es sumamente importante en el tema de hemocultivos porque nosotros podemos ajustar la terapia del paciente evitando el uso inadecuado de antimicrobianos.
Como conclusiones, es importante comentar que el diagnóstico rápido de bacteriemias y fungemias es crucial y debe ser prioridad en los laboratorios de microbiología, entregando resultados rápidos lo antes posible. Un sistema multidisciplinario debe establecerse en hospitales para otorgar a los pacientes resultados tempranos, es decir, asegurar un buen envío, una buena toma de muestras, estar coordinados laboratorios con el área técnica y clínica, y un diagnóstico preciso contribuye a mejorar el uso de antibióticos y controlar la resistencia a antimicrobianos. La información de hemocultivos positivos debe estar disponible en menos de 6 horas y comunicarse en forma automática es un valor crítico a los grupos multidisciplinarios para un manejo eficiente. La atención continua de microbiología 24 horas todos los días es esencial para aprovechar estos métodos rápidos y mejorar la evolución clínica de los pacientes a pesar de los costos asociados. Los test, por ejemplo, de FilmArray son carísimos, pero finalmente el costo-beneficio hay que considerarlo porque permite ajustar terapia, permite reducir el uso de antimicrobianos de amplio espectro, que es muy caro, y finalmente puede ser costo efectivo. Les agradezco por la atención y ahí tienen mi correo para cualquier duda. Muchas gracias.